7 de la mañana con 34 minutos. Ayer en este programa le hablaba de una obra literaria de reciente publicación que fue presentada apenas el viernes pasado, de un escritor poblano joven, Javier Gutiérrez Lozano. La obra lleva por nombre Lotería de los Quebrantos, la tengo aquí en mis manos. Javier, te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros este día. Es un gusto saludarte. Poesía, pero vaya, ayer que justamente informábamos acerca de la presentación de la obra, me llamaba mucho la atención el contenido, digamos que la historia vinculada a estas obras poéticas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por invitarme. Es un placer estar aquí. Fíjate que hace algunos años, en 2015, se publicó un libro de un trabajo extenso que hice a lo largo de 3 años en la zona de los Balcanes, investigando precisamente la guerra de los Balcanes. Cuando vuelvo a México, tengo esa deuda, ¿no? Moral, ética. La gente me preguntaba, ¿por qué lo hiciste sobre los Balcanes, sobre la guerra de Yugoslavia y no sobre la violencia en México? Trabajé a lo largo de 2020, 2021 y 2022 en este libro, que finalmente se publicó en este año, y justamente como lo dices, es un híbrido entre un trabajo periodístico, lamentablemente sobre la situación de violencia que azota nuestro país, pero transformado a la lírica, a la poesía. ¿Cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo algo tan crudo como lo puede ser el trabajo periodístico, y a partir de historias de violencia, que son historias rudas, que son historias de un México que no quisiéramos tener, cómo se vuelve en poesía? Yo creo que la apuesta aquí fue realmente trabajar a partir de la empatía, generar sensibilidad a partir del arte. Estamos tan acostumbrados, tristemente, a que la violencia en México son cifras, y de pronto el que te detengas un poquito más y pienses que detrás de esa cifra hay un nombre, pero hay una familia, hay una historia coartada. Creo que eso es justamente lo que trato de apostar en este libro, ¿no? Generar conciencia en el otro y empatía. Yo creo que algo que nos pasa de repente a quienes hacemos periodismo es eso. De repente terminamos por presentar las historias como un dato más, como una historia más, como un muerto más, como una ejecución más, como un ajuste de cuentas más, y se nos olvida que detrás hay un ser humano, bueno o malo, pero hay un ser humano, ¿no? Es correcto, es correcto. Creo que una de las grandes problemáticas de este libro era cuándo parar, cuándo vamos a detener, porque cuando creí que este libro estaba terminado, que ya teníamos las 20 historias, de pronto, por ejemplo, acercándonos al gran trabajo periodístico de personas como tú, ahora conozco una historia más que necesito contar, que necesito decirle al mundo que está sucediendo esto, y que volteen a verlos, generen conciencia, por supuesto, en la sociedad y también en nuestros lectores, que muchas veces son jóvenes, ¿no? Son jóvenes que apenas están entrando a este mundo real. Son 50 poemas, todos ellos basados en historias reales y algunas de ellas de Puebla. Son 50 textos, 25 historias, 25 poemas, y algunos de ellos, justamente como mencionas, incluso podría decirte unos de los más tristes, justamente suceden aquí en nuestro estado. ¿Cuál caso? Bueno, por ejemplo, tenemos un caso de violencia en contra de un perro, que es lamentable. Tenemos el caso de una mujer desaparecida y que después se encuentra. Un caso muy famoso que probablemente recuerdes, el de Agnes Torres. Sí, claro. Fue asesinada aquí en Puebla, sí, ¿no? Entonces, de hecho, el caso de Agnes es el segundo poema de este libro, y es una de estas historias que me inspiró desde un principio tratar de hacer algo, y sobre todo generando conciencia que al final la historia es terrible y es muy triste, pero al final deja una lección y deja una huella muy presente, la reforma, la ley Agnes. Que te quiero preguntar nuevamente eso, y va a parecer reiterativa mi pregunta. ¿Cómo se le hace para un caso así como el de Agnes? ¿Cómo se le hace para convertirlo en poesía? Cuando uno piensa que la poesía gira en torno a lo bello, gira en torno a lo sublime, ¿cómo una historia de un homicidio así se puede plasmar en poesía? Creo que una de las partes más duras era justamente pensar eso, ¿no?
contemplando que la historia de Agnes era tristísima. Entonces, yo me entrevisté con uno de sus mejores amigos, probablemente su mejor amigo. Después de que me cuenta todo lo que sucede, el proceso de la desaparición, cómo le encuentran, cómo fue el homicidio, que es lamentable, al final yo lo que quiero dejar en el lector es que había una mujer sensible atrás de este nombre. Había una familia que esperaba mucho de ella, una familia que sufrió. Y yo creo que la clave en cuestión de la poesía es cuando yo le pregunté a su mejor amigo qué nombre le podríamos dar, qué tarjeta de la lotería le podríamos dar a Agnes. Y me dijo, la estrella, porque Agnes siempre fue la estrella de todo lugar al que iba. Y creo que ahí está la clave de la poesía. Es decir, tú cuentas en un texto, digamos en prosa, la historia. Es correcto. Y posteriormente escribes en un poema esa misma historia. Así es. Son 25 casos, 25 historias. La obra lleva por nombre Lotería de los Quebrantos. ¿Por qué? Me di cuenta de algo, Juan Carlos. Me di cuenta que en México nadie está a salvo. No importa a qué te dediques, dónde vivas, no importa tu estatus socioeconómico, tú estás en riesgo y pareciese que la violencia, que la muerte es cuestión de azar, es cuestión de suerte, como si estuviésemos jugando lotería, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a apostar a que la lotería es este juego tradicional mexicano, pero es una lotería que duele, es una lotería que quebranta el corazón. Y por ello aposté a llamarlo Lotería de los Quebrantos, y cada una de las historias, cada uno de los personajes que están involucrados en este libro tienen una carta en específico, como el caso de la estrella que te mencionaba de Agnes Torres. Lotería de los Quebrantos de Javier Gutiérrez Lozano. ¿Dónde se puede encontrar la obra? Bueno, esta obra la pueden encontrar aquí en Puebla, aprovechando en Librería La Latiz, está también en Profética Casa de Lectura, y por supuesto lo pueden encontrar en mi sitio web o acercándose a mis redes sociales, www.gutierrezlozano.com.mx o en Instagram Gutiérrez Lozano. gutierrezlozano.com.mx. Javier, gracias por estar con nosotros este día. Al Aprecio contrario, tu visita. muchísimas Gusto gracias saludarte. a ti. Siempre es un Gracias. gusto.